frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior. Lo que es lamentable, verdaderamente lamentable, es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México, porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos. Es como una espada de Damocles, si van sobre la gobernadora de Chihuahua, pues el gobierno de Estados Unidos va sobre Rocha Moya. No sé si estaríamos en una dinámica de ese tipo. Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. No, eso no va a afectar si ya hay un acuerdo con los empleadores. Va a seguir aumentando el salario mínimo, además. Nos comprometimos y lo vamos a cumplir. El tema ahorita del TEMEC se va a resolver. No tenemos más o menos se va a resolver. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado. Desaparición del outsourcing, que impedía que los trabajadores tuvieran todos sus derechos porque eran contratados año con año sin generar derechos laborales e incluso disminuyendo sus salarios y siendo imposibilitados del reparto de utilidades. Eso se terminó. Tercero, mejora en las pensiones al disminuir las comisiones y la reforma que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto, justicia laboral. Cambió por completo la justicia laboral y eso fue con los gobiernos de la transformación. 5, democracia sindical. Cambió la manera en que se eligen a las y los representantes de las y los trabajadores en los sindicatos. Es voto universal. Es una visión completamente distinta al pasado. Hoy hemos hecho algunas mejoras en la condición de las y los trabajadores. Número 1, seguir aumentando el salario mínimo. Número 2, jornada laboral de 40 horas, que en un acuerdo entre empresarios y trabajadores o empleadores y trabajadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social. Cerca, por lo menos los que ganan un salario mínimo, se pueden seguir contratando de la manera en que lo hacen, pero quienes ganan al menos un salario mínimo tienen todas las prestaciones del Seguro Social y quienes trabajan menos horas tienen la posibilidad de tener acceso a los derechos a la salud. Hoy estamos firmando los derechos de los trabajadores agrícolas que trabajan para empresas de exportación, la garantía de que van a ser parte del Seguro Social y que van a tener sus derechos garantizados. Si no, la empresa no va a poder exportar. Eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas. El Infonavit, cerca de 5 millones de créditos impagables para las y los trabajadores de México fueron disminuidos o eliminados. 5 millones de trabajadoras y trabajadores beneficiados. El Foviste para los trabajadores del Estado. Y además el Infonavit ahora sí construye viviendas, no solo da créditos. 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar vamos a construir en el sexenio y principalmente para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El Foviste
también cambió por completo, disminuyeron también las deudas, se eliminaron deudas impagables y fue aprobada ya la reforma a la ley de vivienda para que el FOVISSSTE pueda construir de manera directa las viviendas y que no solamente den créditos, al igual que el Infonavit. Importante para las mujeres trabajadoras, en la Constitución quedó establecido claramente que a trabajo igual, salario igual, igualdad sustantiva para las mujeres trabajadoras de México. Y el día de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas, el certificado de trabajadores agrícolas, y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto. Y ya no hablamos, o bueno, podemos seguir hablando, vamos a decirlo mejor así, del 1 millón de basificaciones para las maestras y los maestros de México, de la posibilidad de la eliminación de lo que fue la reforma educativa para los maestros y las maestras y del trabajo que seguimos haciendo conjuntamente. Además del Fondo de Pensiones para el Bienestar y todo lo que sigue, porque aquí no termina. Vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México. Muchas gracias para todas y para todos. Les informo para que sepan todos los que nos escuchan, terminando la mañanera, ahora abrimos a preguntas. Vamos a tener una reunión con los representantes sindicales, hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadores, representantes sindicales de México, para poder seguir trabajando, seguir avanzando en los derechos laborales de las mexicanas y de los mexicanos. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Vamos. A ver, ¿quién? Buenos días a todos. No me levanto para no estorbar a los de atrás. Presidenta, soy Mireya Cuellar de La Jornada en Baja California y quisiera preguntar precisamente sobre el tema de los trabajadores agrícolas de San Quintín. Este certificado es para las empresas exportadoras, pero San Quintín tiene un esquema muy particular de producción que se ha venido dando en los últimos tiempos. Hay dos empresas, una exportadora y otra productora local. La productora local, sí, empresas de Estados Unidos, las dos, que además son la misma empresa, nada más que tienen distintos nombres. Entonces, estas empresas subcontratan con rancheros, productores locales, que ellos asimismo son los que contratan a los trabajadores. Entonces, toda la gente que corta en esta fiebre que hay hoy en San Quintín por los frutos rojos, las famosas berries, toda esa gente que es ni siquiera subcontratada, porque uno puede ir a trabajar y no le preguntan ni cómo se llama, a ellos no les interesa. Todos los días uno llega a un parque donde llegan los camiones, uno se sube a los camiones y se va a la cosecha de las fresas, de los distintos frutos rojos que se están produciendo en San Quintín. ¿Cómo le van a hacer para controlar ese proceso? Porque la gente que trabaja en todos estos ranchos, a los que le entregan la producción, que les entregan las empresas de Estados Unidos, la planta ya para que produzcan, y hay muchas características muy especiales. Es un tema bastante complejo. No sé si este certificado va a resolver el tema. Una parte. El objetivo de este certificado es que toda exportación lleve garantizado el número de trabajadores que debe tener la empresa que está exportando y los derechos laborales y su inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es una parte y ayuda muchísimo para
la garantía de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros agrícolas. Pero no solo estamos haciendo eso. Estamos iniciando con el Plan de Justicia para San Quintín un modelo integral de apoyo a las y los jornaleros. Se instaló hace unas semanas, con la presencia de prácticamente todo el gabinete, todos los secretarios y secretarias, un centro de justicia laboral para San Quintín. No existía un espacio de la Secretaría del Trabajo en donde los trabajadores, las trabajadoras agrícolas puedan ir a decir yo estoy contratada de esta manera y garantizar que deban de ser contratados directamente por la empresa y no a través de esquemas de terciarización. Ese es lo primero. Lo segundo, en el Plan de Justicia para San Quintín estamos garantizando vivienda. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que llegaron a San Quintín, tienen 30 años ahí, están viviendo con viviendas que no han sido regularizadas, entonces estamos en un proceso de certificación y de apoyo para la mejora de la vivienda. Pero no solo eso, estamos construyendo viviendas para los trabajadores temporales, aquellos trabajadores que migran, que llegan, trabajan 6, 7 meses y regresan a sus comunidades, de tal manera que no vivan en estas condiciones de mucha precarización en las que están viviendo. Estamos construyendo más escuelas, estamos construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene la instrucción de la presidenta de que las empresas que contratan jornaleras y jornaleros agrícolas no contraten a través de estas empresas, muchas de ellas de transporte, que llevan a los trabajadores a los campos. Entonces es un modelo integral de justicia para San Quintín. Este modelo lo vamos a consolidar primero ahí durante el 2026 y ya estamos en el censo para zonas, por ejemplo, como Cajeme, en Sonora. El número de trabajadores agrícolas que llega ahí, que además hay problemas incluso de adicciones de los trabajadores. Sinaloa, recientemente le instruí a la secretaria de Gobernación para que vaya a la zona de Nabolato, en donde hay trabajadores agrícolas que llegan, migrantes principalmente de Chiapas, de Oaxaca, y que se establezca un plan de justicia. Entonces, en las zonas más importantes, en donde llegan los trabajadores agrícolas, estamos haciendo los planes de justicia integral que garanticen las condiciones de vida y el bienestar de las y los jornaleros, que es uno de los sectores más sobreexplotados y que siguen viviendo incluso condiciones de trabajo infantil. Entonces, estamos ahí y vamos a garantizar la justicia laboral y la justicia social para todas y todos los trabajadores agrícolas. Y bueno, yo nada más le quisiera plantear otra situación. Este esquema de producción que hay en San Quintín es un esquema de producción que empieza a darse en el Valle de Mexicali, por ejemplo. Y perdón para los compañeros que esté hablando de los temas de Baja California, pero bueno, esta cosecha, los productores de alfalfa sembraron 45,000 hectáreas en el Valle de Mexicali y tienen el problema ahorita de la comercialización. Entonces, lo que comentan otros productores, ya no se produce mucho trigo. Hace 15 años en el Valle de Mexicali se producían más de 100,000 toneladas se producía muchísimo trigo, se sembraban muchas hectáreas. Hoy día se siembran 35,000 hectáreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el precio del trigo, ellos dicen que les cuesta producir el trigo 7,000 pesos por tonelada, pero en el mercado internacional lo pagan en 4 o en 5,000. Entonces no les resulta. Lo que están migrando algunos productores del Valle de Mexicali es este mismo esquema de San Quintín, es decir, una alianza con empresas de Estados Unidos, productoras, y los productores locales, como ocurre hoy en San Quintín, producen lo que acuerdan con las empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas empresas les garantizan la comercialización de la cosecha que van a vender. Hoy está la alfalfa muy barata en el valle porque hay una sobreproducción, hay
distintos elementos en el mercado. Presidenta, ¿hay algún programa del gobierno federal para que no ocurra esto? Porque, por ejemplo, está muy bien, a todos nos pueden gustar las berries, pero quizá México sí necesita que se siga sembrando trigo, aunque no tengamos un precio competitivo. Tiene que ver con la, no sé, se ha hablado mucho de la necesidad de que México produzca lo que consume. ¿Hay algún programa en este sentido? Vamos a presentar la próxima semana un programa integral. Vamos a iniciar con el maíz. Hoy estamos trabajando con 3 productos agrícolas: maíz, frijol y arroz, aparte de la producción de leche, que está vinculado también con Leche para el Bienestar. A los trabajadores, o más bien a los productores de trigo, particularmente en Sonora, pero no solamente, se les está dando un apoyo para el precio. Pero el asunto aquí es que necesitamos generar una condición en donde no estemos a cuál va a ser el precio internacional y a partir de ahí generar los apoyos, sino algo de largo plazo. Entonces vamos a presentarlo la próxima semana. Todo el programa de apoyo al maíz, que es un programa integral que hemos venido trabajando con SADER, y ahí a otros productos y productores agrícolas. Perdón, y para finalizar, mi tercera pregunta no tiene que ver con el tema del campo, pero sí me gustaría preguntarle, Presidenta, a raíz de lo que ha pasado, que ha hecho Estados Unidos con el gobernador Rocha Moya, y bueno, tenemos la situación por el otro lado de la gobernadora de Chihuahua, estaríamos ante el esquema de que es una respuesta de Estados Unidos para proteger a la gobernadora de Chihuahua, para que no se le haga un juicio, para que no pueda ser destituida porque violó la Constitución, y entonces es como una espada de Damocles. Si van sobre la gobernadora de Chihuahua, pues el gobierno de Estados Unidos va sobre Rocha Moya. No sé si estaríamos en una dinámica de ese tipo. Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso. Esta idea de la derecha, del PRIAN, del MacPRIAN, que han estado difundiendo, esta idea de que si dices muchas veces lo mismo, entonces se convierte en verdad. Una mentira que se dice tantas veces se convierte en verdad. Nada más hablando de nuestro gobierno. Redujimos los homicidios dolosos en 44%. El Consejo de Seguridad envió a 94 delincuentes a los Estados Unidos, de todos los grupos delictivos, a petición de los Estados Unidos y por considerarse en el Consejo Nacional de Seguridad que era benéfico para México. Las detenciones, las incautaciones, la destrucción de laboratorios y la protección de las y los mexicanos. Recientemente la encuesta de ENSUS del INEGI reporta que hay una disminución en la percepción de inseguridad de las y los mexicanos. Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación. El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía.
El caso Sinaloa lo lleva a la Fiscalía. Hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar. Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro y estoy tranquila, sin ningún problema. Por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más que no haya preguntado? A ver, allá el compañero. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, abonando un poquito con lo de San Quintín, a mí me tocó estar hace unas semanas en San Quintín y me tocó hablar con algunas también mujeres jornaleras y destacar sobre todo que lo que decía la ahora secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, que hay más mujeres jornaleras que hombres trabajando en este momento y que son las que pues se levantan desde las 4 de la mañana, hacen el lonche, salen a trabajar y que además lo que me decían ellas es pues que terminan con la espalda muy desgastada por tanto estar dobladas, agachadas, recogiendo esto. Pero lo que a veces uno dice, bueno, solo se trata de sufrimiento, de dolor, y lo que me sorprendió mucho era lo que me decían, pues de que el campo, trabajar en el campo es muy bonito, no solamente es pesado, sino porque hay el olor a fresas, a tomates recién cortadas, a no respirar el smog y estar en el campo. ¿Qué mensaje les da a estas mujeres? Que bueno, yo quedé muy sorprendido con lo que me contaron. Y si su gobierno pues contemplará algunas medidas extras en este plan de justicia, sobre todo para ellas que son pues las que también tienen que atender la casa, de repente se hace esta doble jornada pues que de por sí ya es extenuante. Si recuerdan, el presidente López Obrador llamaba al periodo neoliberal el neoporfirismo. ¿Qué pasó en el periodo neoliberal? Privatizaron el ejido. Esta privatización del ejido llevó nuevamente a la acumulación de tierras en muchos lugares. La falta de apoyos que se dio al campo, que no se dio, más que también a los grandes productores, a los pequeños productores, pues solo el Procampo y nada más. Entonces se generó durante los últimos años, todo el periodo neoliberal, de nuevo la producción para la exportación. Grandes productores que contratan trabajadores agrícolas. Y se generó nuevamente, como en el porfiriato, un esquema de sobreexplotación del el jornalero agrícola. ¿Qué esquema de sobreexplotación? Más de 8 horas de trabajo, sin contratación directa, a través de contrataciones externas, el uso de plaguicidas afectando la salud, el contrato de niños y niñas. Es decir, no el contrato de trabajadores del campo sin derechos laborales, basado en la sobreexplotación para la exportación, muchos de ellos. Con la transformación, uno de los temas que se hizo, creo que fue en el 24, fue la aprobación de una ley que garantizara que todos los trabajadores agrícolas deberían tener inscripción al Seguro Social.
y algunas otras acciones que se hicieron con el presidente López Obrador. Ahora nos toca a nosotros garantizar la seguridad social de las y los trabajadores agrícolas y que se cumplan todos los derechos laborales, incluso que las y los hijos e hijas de trabajadores y de jornaleros agrícolas tengan lo necesario para poder vivir adecuadamente, que se trabajen 8 horas, que no sean estas largas jornadas de trabajo. Y por eso es el plan de justicia de San Quintín, y de ahí vamos a los planes de justicia de otros lugares, porque no solo es lo que se haga jurídicamente, sino garantizar que la ley se cumpla. Y eso es lo que estamos desarrollando con estos planes de justicia en los distintos lugares del país en donde se contrata a los jornaleros agrícolas. Adicionalmente, apoyando al pequeño productor, al ejidatario, para que garantice el cultivo para el autoconsumo y también para la venta o para la transformación y la recuperación de la milpa, particularmente en el sur-sureste del país, donde se sigue sembrando maíz nativo. Entonces, un programa integral que ya hemos venido desarrollando y que estamos fortaleciendo y le vamos a presentar muy pronto. Presidenta, y sobre el tema laboral, preguntarle cómo es que se logró también que todas estas políticas del trabajo impactaran en la reducción de la pobreza extrema. Bueno, el salario mínimo lo dice el INEGI. El aumento al salario mínimo y los programas de bienestar son los 2 elementos sustantivos para la disminución de la pobreza. Se llama redistribución de la riqueza. Así de sencillo. Si el trabajador gana más, pues hay más distribución de la riqueza. Y sobre este tema, pues de lo del gobernador Rocha, me impresiona cómo, bueno, ya no me impresiona, pero me parece importante decir cómo ahora columnistas como Ciro, el Reforma, los dirigentes del PRI, del PAN y de MS se ponen de acuerdo, parece, pues para hablar de lo mismo, de acusarla a usted de encubrir a este gobernador, de protegerlo, llaman ellos, pero no destacan pues el hecho de que usted haya exigido pruebas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué siguen esta línea de Washington estos Lo que medios? comenté ayer fue muy claro, la Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Defendemos nosotros el Estado de Derecho, defendemos las leyes, defendemos la Constitución. Pero además, lo que es lamentable, verdaderamente lamentable, es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México. No hay diferencia. Ellos lo que quieren es la intervención externa porque no tienen proyecto de nación, porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos, más que mentira, mucha hipocresía y también la intervención externa,
¿Qué diferencia hay con los conservadores que fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a México a gobernar? Ninguna. Por eso digo, ¿quiénes son los antecedentes de la derecha mexicana? Del MacPrian completito. ¿Quiénes son? Y de sus dirigentes. ¿Quiénes son los antecedentes? Pues son Santana, son Porfirio Díaz. Esos son. Iturbide. Nosotros no. Nosotros estamos orgullosos de ser admiradores, seguidores de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Leona Vicario, de José Ortiz, de Juárez, de Zapata, de Villa, del general Lázaro Cárdenas. Esos son nuestros referentes históricos. Es más, son los referentes del pueblo de México. Y por eso son nuestros referentes. Madero. Y ya por último, Presidenta, según tengo entendido, México y Estados Unidos están obligados por el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987, pues a aportar pruebas suficientes, respetar la confidencialidad y seguir los canales formales en cualquier solicitud de detención o extradición. Ya le corresponde a la Vale. Fiscalía y a los jurídicos. Vale, muchas gracias. Vamos, ¿quién más? Ay, a ver, Poncho, ni te había visto. Me castigaron acá en la esquina, Presidenta. Muy buenos días. Primero que nada, felicitar a todos los trabajadores de México y recordar que el trabajo del empresario es administrar la riqueza, porque la riqueza la crea el trabajador. Entonces, por eso los felicito. Poncho Gutiérrez, de SDP Noticias y de Estéreo 100. Presidenta, ¿en qué momento considera usted que la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen, cooperación, coordinación, en qué momento se marca una raya y ya le podríamos llamar intervencionismo? ¿En qué momento deja de ser cooperación y ya se convierte en agresión, se convierte en vulneración a nuestra soberanía? Acordamos con el gobierno de los Estados Unidos 4 principios. Con las distintas instituciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el entendimiento de colaboración para temas de seguridad. Ponlos los 4. Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Así está escrito en el entendimiento. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? A cada quien nos toca una parte. Un ejemplo. Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas. A ellos les corresponde pues hacer todo lo que tengan que hacer para disminuir ese consumo. En el terreno de la salud pública. No solo del combate al narcotráfico, sino también en el terreno de protección de sus habitantes, de sus jóvenes. Y ahí, solidariamente, por humanismo, por todo, vamos a ayudar en todo lo necesario. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque a Estados Unidos le corresponde una parte y a México le corresponde una parte, en el marco del respeto a la soberanía y la integridad territorial. Tercero, respeto y confianza mutua. Nos respetamos, somos iguales, naciones al mismo nivel, nadie es más y nadie es menos. Nos respetamos y garantizamos que hay confianza. 4, cooperación sin subordinación. Son 4 principios básicos de la cooperación. Hasta ahora ha habido respeto a ello.
¿Qué es lo que tenemos? Porque es muy importante. Fue del Departamento de Justicia, una oficina en el sur de Nueva York que hace la solicitud de extradición de 10 mexicanos. ¿Qué tiene que regir eso? El tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República. Y en su momento, con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son esos 4 principios. Más allá de eso, se señala cuando hay una violación a estos 4 principios. Presidente, en los últimos años, y influyen mucho las redes sociales en este pensamiento dicotómico, sí o no, arriba o abajo, buenos contra malos, lamentablemente. Un pensamiento muy simplista en el que tú, al momento que exiges que termine el bombardeo en Palestina, se encargan de decir que estás defendiendo Hamás. Si dices que termine el bombardeo en Irán, estás defendiendo al régimen de Irán y el tema de los derechos humanos. En el momento que exiges que se deje de atacar Líbano, entonces estás defendiendo a Hezbollah. Dices que se deje de atacar Venezuela, estás defendiendo el régimen de Maduro. Exiges que no haya intervención estadounidense en México, sí cooperación, no intervención, con el pretexto de combatir al narcotráfico por parte de Estados Unidos, estás defendiendo al narcotráfico en México. Me parece muy irresponsable ese discurso en redes sociales y en empresarios y en políticos y en comunicadores, porque es una falsa dicotomía, es un falso dilema. No tienes que elegir uno u otro. Puedes decir, está mal lo que sucede en este país, pero no significa que otro país tiene derecho a bombardearlo, porque hay violaciones en muchos países y casualmente en unos no hay intervención y en otros sí. En unos sí les afecta mucho y en otros no tanto. Me gustaría saber qué llamado le hace a la población mexicana, a los medios de comunicación, a los políticos, a la oposición, a la 4T, de ser muy responsables en estos momentos que está viviendo el mundo, México, porque a veces parecería que por hacer política, por conseguir votos, conseguir likes, monetización, pues prácticamente las vidas humanas, la dignidad, el bienestar, la paz es opcional. Lo importante son los votos, los likes, la monetización, la polarización. ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos, independientemente de su posición social y si son líderes de opinión o no? ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos en este momento tan delicado? Lo primero es informarse. Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad. Recientemente recuerdan que salió una publicación, no sé si de Naciones Unidas, de la felicidad en los países. México está el pueblo de México entre los países con los pueblos más felices del mundo. Y sí se considera la población, porque bueno, si dices Luxemburgo, pues tiene menos de, no sé cuánto es la población de Luxemburgo. Pero para un país de 130 millones de habitantes, el que estemos en los primeros lugares de felicidad, pues habla de que el pueblo de México decidió desde hace muchos años garantizar sus valores. Por eso nosotros decimos que lo espiritual
Hay países en donde lo material cuenta más. En México, en el pueblo de México, la historia nos dice, desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones hasta la fecha, que el pueblo de México decidió garantizar lo espiritual y sus valores. Y cuando esos valores se juntan con los valores del gobierno y no hay divorcio, y hay más derechos, y hay mejores condiciones de vida, y se sabe que se está trabajando por el bienestar del pueblo, pues entonces nos encontramos en lo que pedía Morelos, que era esencialmente los gobiernos están dedicados o deben dedicarse a la felicidad del pueblo. Entonces el pueblo tiene muy claro toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, pues es la crítica a nuestro gobierno. Entre otras cosas, porque, y hoy 1 de mayo es muy importante, porque nuestro gobierno y la transformación están en contra de los privilegios, y más privilegios de los gobernantes. Y los derechos del pueblo, espérame tantito, y los derechos del pueblo. Entonces, el mensaje es al pueblo, hay que informarse bien. Ya se juzgó a todos, si ni siquiera han sido investigados, porque hay esa costumbre, ¿no? Un medio juzga. Bueno, tiene que haber pruebas. Y para eso hay reglas claras en México, muy claras, cada vez que protegen más al pueblo. La Constitución y las leyes, y gobiernos que están dispuestos a respetarlas, e instituciones que están dispuestos a respetarlas, porque las constituciones de antes eran para unos cuantos. Las instituciones de hoy son para garantizar el Estado de Derecho y el bienestar del pueblo. Entonces nosotros tenemos, afortunadamente por nuestra historia, una Constitución que establece claramente la política internacional, la política exterior. Y ahí claramente se dice la defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Entonces el llamado es informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias. Pero cada quien asume su responsabilidad en la historia, cada quien. Cada quien. Presidenta, justo para terminar el tema del trabajo. Ahora, sí, nada más la última. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior. completamente. Presidenta, justo para la última pregunta, para hablar de temas del trabajo, usted mencionaba la primavera laboral, que en los últimos 7 años han logrado avances. Definitivamente sí, el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, que fue precisamente lo que sacó a millones de mexicanos de la pobreza extrema. Las vacaciones dignas prácticamente se duplicó. Las vacaciones, es cierto, sí, no las mencionamos. El fin del outsourcing, por ejemplo, la eliminación de comisiones a las pensiones que mencionó usted, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, definitivamente ha sido un avance histórico en los últimos 7 años. Sin embargo, esa primavera también puede que se empiece a enfriar la temperatura por el crecimiento lento de la economía nacional. Ha aumentado también la informalidad, la inflación nos está amenazando. Hay incertidumbre por parte del TEMEC, precisamente con estos temas, y la ambigüedad de los 2 días de descanso en la parte de la reducción de la jornada laboral
¿esta primavera laboral llegó para quedarse o puede que nos llegue el invierno? No, nos quedamos en la primavera. Fíjate, ahora sí te voy a... Pon la inflación. Porque también es parte de esto, ¿eh? ¿Qué? Primera quincena de abril. 4.53. No sé, hay una gráfica ahí que es la inflación desde bastante antes. A ver si la tienes por ahí. ¿Qué pudo habernos afectado? El aumento en el precio del petróleo y está en $120 el barril. ¿Qué hicimos? Garantizamos la gasolina a menos de 24 pesos. Si no hubiéramos actuado, la gasolina hoy estaría a más de 30 pesos. Ahora garantizamos en un nuevo acuerdo, la próxima semana tiene que mostrarse en las gasolineras, el diésel a 27 pesos. El diésel podría estar, si no hubiéramos actuado, a 35 pesos. Lo estamos garantizando a 28 pesos más o menos y va a bajar más a 27 pesos. Por un esquema del gobierno de incentivos, le entraron los bancos a ayudar, le entraron las empresas de vales y los gasolineros están entrando también a apoyar y Pemex también está haciendo su parte. El PASIC, el acuerdo para que no aumenten 24 productos básicos de la canasta básica, 910 pesos, y en muchos lugares se está vendiendo menos. ¿Qué tenemos problema ahora? Algunos productos que los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos usamos mucho, el jitomate, que en algunos lugares sí está sobre 70 pesos el kilo, pues es mucho. ¿Qué estamos haciendo? Ya los compañeros de SADER ya se reunieron con las centrales de abasto, con los productores, y viene una siguiente reunión con las tiendas de autoservicio para garantizar una disminución del precio del jitomate. Y así. Entonces, pero fíjate la inflación de 1980 a 2026. Periodo de la Madrid de las inflaciones más altas. Luego bajó. Con Fox estaba, a ver, en 2000, 9%. 9%. En 2008, 6.5%. Al presidente López Obrador le tocó la dificultad de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, que elevó los precios y también se lograron disminuir. Entonces, si tú lo ves históricamente, pues la inflación está contenida y vamos a seguir trabajando para que no aumente, si no, no estamos cruzados de brazos. No es como antes que nomás decían, auméntele a la tasa de interés del Banco de México y ya con eso va a ser suficiente. Y se paraba la economía, ¿no? Aquí trabajamos en acuerdo porque muchos de los logros de las conquistas laborales ha sido en acuerdo con los empleadores. Entonces aquí igual nos juntamos todos y trabajamos por la economía de las familias. Que la informalidad de la economía está más abajo que en la época del periodo neoliberal. ¿Qué otra cosa dijiste? La ambigüedad de los 2 días de descanso obligatorios. No, eso no va a afectar si ya hay un acuerdo con los empleadores. Va a seguir aumentando el salario mínimo, además. Nos comprometimos y lo vamos a cumplir. Y el tema ahorita del TEMEC se va a resolver, se va a resolver.
No tenemos la menor, más o menos se va a resolver. El lunes se los adelanto, vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México. El lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical, entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión privada. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado. Gracias, presidente. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Cerramos Día del Trabajo. Que vivan las trabajadoras y los trabajadores de México. Gracias. La firma. Gracias a todos. Gracias que vengan. Fíjese que quería ir yo desde. Celulares, por favor. Por favor. Todos estos. ¿Sí se ve? ¿Estás? Celular, por favor. Gracias.